Bueno, Minor, yo creo que usted también estaba pendiente un poquito de comentar algo en la anterior, ¿verdad? En lo que es Eh, los demás sí, compañeros. yo le di la palabra a Margarita y a Loti que querían comentar. Ah, pero usted no iba a comentar algo. No, ya había comentado anteriormente, sí. Ah, ok. Ok. Ujú. Bueno, entonces lo que tiene que quedar bastante claro es que el estudio es una cosa, ¿verdad? Y aparte, el tema de la fe, pues es que es cuando nosotros, las herramientas que vamos a ir aprendiendo en el estudio bíblico, las vamos aplicando para comprender el texto e ir descubriendo el rostro de Dios y eso va a provocar la fe. Pero eso no es automático, eso lo vamos haciendo en la medida de la práctica. Entonces, por eso decíamos en el tema anterior de que las virtudes teologales, fe, por eso se llaman teologales, porque Dios las da. No es que yo las produzco o yo con mi esfuerzo voy a tener fe, voy a tener esperanza y voy a tener caridad. Eso no es así. Se llaman teologales precisamente porque Dios las da. Pero para darlas tenemos que pedirlas. Si no las pedimos, porque ese es el problema con la fe. Todo el mundo cree que tiene fe. Entonces nunca pide fe. Entonces las personas están claras que tienen mucha fe. La gente dice eso, yo tengo mucha fe, pero acuérdense que la fe, hay muchas personas, por ejemplo, que dice, eh, yo tengo gran fe en San Judas Tadeo. Ujú. Entonces, pero es que San Judas de Tadeo, pues sí es San Judas Tadeo, pero no es Dios. Entonces el tema está como distorsionado, ¿verdad? Y hay otro tema también que provoca ese bloqueo de la fe. Cuando las personas creen que los santos, pues ellos fueron personas extraordinarias. Hay que entender que ese es un género literario también y que muchas veces se exageran algunas cosas, pero las personas son personas, seres humanos, que han tenido sus mismos conflictos en la historia con una diferencia. Y la diferencia es que realmente ponen a Dios en primer lugar y van pidiéndole tener más fe, van siendo conscientes de sus defectos, porque esa es una realidad, que igual que un vidrio, usted lo ve desde la luz del sol y usted ve todas las manchas que pueden haber en ese vidrio. Igual, una persona que está totalmente relacionada con Dios, subyugada por Dios, ve todos los errores que puede tener, todas las limitaciones que puede tener en su vida. Pues vamos a encontrar generalmente que la mayoría de los santos se saben pecadores, se saben, no es que se sienta, se saben, pero eso no es por prejuicios, sino es porque se dan cuenta que faltan al amor y eso les duele, porque quieren corresponder al amor de Dios. Entonces son cosas que nosotros tenemos que ir matizando e ir entendiendo. Y lo que pasa es que sí necesitamos leer, porque mire, ya entrando en el otro tema, que es los libros históricos, vean, por ejemplo, solamente para comprender el libro, por ejemplo, empezamos con Josué. Fíjense pues, lo que dice la Biblia, en la introducción, intención del autor. Aquí no ha entrado Sonia, ¿verdad? Pero aquí es un poquito para que Sonia vaya matizando lo que preguntaba hace un momento. Todavía ya le di entrada, pero no entra. Ya entró. Ok, Sonia. Vean, por ejemplo, en el libro de Josué. Bueno, vean todos, ¿verdad? Dice, oigan pues, el autor tardío,
que compuso este libro. Autor tardío que compuso este libro valiéndose de materiales existentes. Se guió por el principio de simplificar, lo que seguramente fue un proceso lento y diversificado en la tierra prometida. O sea, lo que él lo va a simplificar y lo va a contar rápidamente, eso duró años. No fue así como lo cuenta ahí en un ratito. Y pone el ejemplo. Vea pues, dice, está visto como un esfuerzo colectivo bajo una dirección única, que es bajo Josué, ¿verdad? Que era el sucesor de Moisés. Y entonces se ve que él va entrando y bueno, él como sucesor va teniendo ciertas características. Pero oiga, en su misma Biblia, después pasa historia y arqueología. La simplificación del libro no da garantía de la historicidad. Ok, Sonia, ahí se va dando cuenta usted. Eso no quiere decir que no sea inspirado y revelado, sino que es una reflexión teológica que, que está así como está, hay que entenderlo. Pero oiga lo que dice. El autor no es un historiador, sino un teólogo. Y lo que está llevando es la fidelidad a la alianza. Ya lo vimos en el tema anterior de los sapienciales, el tema de la alianza, que es un tema recurrente en todos los libros, porque es Dios quien da. Ok. Dios responde con su mano poderosa a favor del pueblo. De ahí que todo aparece fácil y prodigioso. El río Jordán se abre para que pase Israel y todos los obstáculos se van cayendo, como las murallas de Jericó, que se desploman al estallido de las trompetas. Pero la arqueología nos da pues una comprensión diferente de estos hechos y relatos narrados. La época que mejor encaja este hecho que se cayeron, que las murallas están en el suelo, mire, 13 siglos antes de Cristo. Oiga, y eso está pasando 2 siglos apenas antes de... O sea que esas murallas no se cayeron cuando entró Josué, se habían caído 10 siglos antes. Eso lo dice su introducción a la Biblia. Que acuérdense que yo les pedí que leyeran las introducciones. Eso lo dice su Biblia. Entonces, la arqueología nos ayuda, dice aquí. Esto sucedió antes, un cambio histórico. Ya hemos dicho todos los imperios que se han sucedido de todas estas fuerzas de Medio Oriente. Lo sumió en la decadencia y abrió las puertas a nuevo oleaje migratorio. Y Josué y esa gente son migrantes que están saliendo de Egipto y están entrando a otra tierra. Y entonces dice, estamos ubicados más o menos en la edad de hierro, que va sucediendo a la de bronce. Y la lengua que se habla ahí en ese momento es la aramea. Entonces, por el lado del desierto, pues las tribus van entrando porque van buscando pues más seguridad, más estabilidad. Entonces, el tema histórico es importante que nosotros captemos, pero eso no quiere decir que no sea revelado ni inspirado, porque entonces no tendría sentido, ¿verdad? Sino que está diciendo que, fíjense, yo creo que esto tal vez es lo que no hemos captado. La teología es una interpretación desde la historia. Eso nosotros, por eso volvemos a decir, forma parte de una experiencia de la propia vida. Miren pues, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo tonto, si ustedes quieren. Ok, yo voy manejando y de pronto me confundo de vía y voy rápidamente mi semáforo de verde y yo cruzo hacia la izquierda y resulta que todos los carros vienen de la izquierda cruzo a una avenida y vienen todos los carros.
hacia mí. Va a ser un choque completo, ¿verdad? Porque yo crucé rápidamente y todos los carros vienen en avenida. Yo voy en una calle, mi semáforo me da verde, yo me confundo de dónde va la vía, cruzo a la izquierda, los carros vienen todos de la izquierda hacia la derecha, y yo voy a enfrentarme con ellos. ¿Ok? De pronto miro que todos los carros están parados. El semáforo tiene parados a todos los carros en ese momento que yo me confundí de vía. Como yo experimento, o sea, yo les estoy hablando de yo, pero no es que les esté hablando, me esté poniendo a mí de ejemplo, estoy poniendo un ejemplo personificado. Entonces, como yo tengo esa relación con Dios constante, yo digo en ese momento, ay, gracias Señor por haber parado todos los carros. No, fue el semáforo, no fue Dios, fue el semáforo. Pero en mi experiencia y ante la problemática que yo tengo en ese momento que me confundí de vía, entonces cuando veo todos los carros parados en la otra esquina, que evitaron que yo me matara ahí con todos los carros que venían sobre mí, yo le doy gracias a Dios y experimento esa realidad como Dios mismo que está haciendo un acto de misericordia y de amor hacia mí. Eso es teología. Eso es teología. O sea, históricamente está el hecho. Históricamente, pues son los semáforos. Históricamente yo me confundí y agarré una vía equivocada. Pero teológicamente, Dios paró esos carros para que yo no me matara. No sé si el ejemplo fue demasiado tonto, pero como ese, uno puede tener muchísimos en la vida. No sé si captan lo que es la teología o no. Bien, bien. O sea, el hecho histórico está, pero mi reflexión o mi interpretación está desde mi experiencia de vida. Puedo ponerles otro ejemplo. Por ejemplo, yo recuerdo, eso sí me pasó a mí hace muchísimos años, en toda esa época de lluvia, que se salió un río y nosotros íbamos, mis hijos eran pequeños, íbamos hacia la costa, hacia no sé dónde, íbamos en carretera. La cosa es que no se podía pasar porque el río se había salido y no sé cuántas historias. En eso, 4 personas llegaron, cargaron el carro y lo pasaron al otro lado. Yo no sé ni cómo lo hicieron. Inmediatamente yo dije, ay, tan bello Dios como mandó a 4 ángeles. Y la persona que iba manejando dijo, no son 4 ángeles, son 4 personas que están cobrando ahí y le tengo que pagar a cada uno 20 quetzales porque, ok, estaba bien, el hecho histórico existe, pero llegaron tan en el momento, saldaron la situación, cargaron el carro, lo llevaron al otro. Pues ya para mí fue magnífico, fue una teofanía, ¿me entienden? Pero eso se experimenta desde la vida. O sea, yo no lo vi como lo vio esta otra persona. Son personas a las que les tengo que pagar 20 quetzales a cada uno. Que sí está bien, pues, pero también gracias a Dios que se tenía el dinero, gracias a Dios que se puede. Había muchas razones para darle gracias a Dios. Pero si yo no lo experimento desde mi vida, no se puede. Otro caso es, por ejemplo, alguien una vez me contaba de que iba en carretera también y atropelló a una persona. Y entonces cuando la atropelló, pues entonces se bajó a ver qué había pasado y ahí estaba la persona y entonces vio para todos lados y llegó la gente porque siempre llega y váyase porque la van a linchar, que no sé qué. Y en eso vio algo que estaba por allá lejos y dijo, ahí está el Señor. O sea, no era el Señor, era una ambulancia. Pero llegó y entonces le fue a decir que se llevaran a esta persona y esta persona, la ambulancia dijo que no estaba en servicio, pero al final de cuentas se lo llevaron al hospital y así pues no era, pues era una persona que estaba en estado etílico, en fin, habían todas unas circunstancias que se dio. El hecho es que a Dios se le ve en la historia
y se le ve cuando se reflexiona teológicamente, o sea, así se llama. La teología es una interpretación de la historia, de una historia real y verdadera, pero yo la voy viendo con matices de las acciones de Dios que me van salvando, porque es historia de la salvación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ayudó un poquito los ejemplos? Licenciada, tengo una consulta. A ver. Entonces, cada uno creamos nuestra propia teología Pues en claro, todos nuestra somos vida. teólogos porque todos experimentamos y en nuestra historia vamos viendo el rostro de Dios y vamos, Sí, por ejemplo, esas personas que cargaron el carro y lo pasaron para el otro lado, pues casi que era como pasar el Mar Rojo o el río Jordán o en lugar de fue ir la nube y la luz, pues para mí fueron 6 ángeles, a ver cuánta gente era, yo no me acuerdo, pero pues, pero fue por eso se llama historia de la salvación, porque Dios va salvando en circunstancias dramáticas, pues. está nuestra propia explicación, nuestra propia teología y sentir, y ya lo que podemos ver en los estudios, que es lo que ya estudiaron Lo quienes que vivieron otros, lo que vivieron vieron. otros y nos lo están contando. Cómo experimentó Josué todas las murallas caídas. Acuérdense, los países estaban amurallados porque eso era protección para el país, ¿verdad? Para que el enemigo no entrara e invadiera. Entonces, ese fue el primer conflicto. Primero estaba el río Jordán. Entonces se ve que se abre para que pase. Pero eso también tiene momentos históricos claros. A veces si es un verano, pues cuántos sabemos que se secó el río porque no ha llovido. Entonces se pudo pasar, ok. Luego llega al país y las murallas están en el suelo. Entonces ahí se hace una especie de epopeya y ese es, hay que leer las notas de pie de página. Y entonces esa lectura yo se las puse. Les puse la lectura de Ai y de Jericó. Lo recuerdo perfectamente. Entonces, porque es para ir entendiendo lo que es la teología. Entonces, la teología lo que me muestra es que Dios actúa en la historia y que estos personajes lo experimentaron, lo vivieron, pero la introducción de los libros nos dicen realmente en qué nos ayuda la historia, la arqueología, la figura de Josué, el mensaje religioso, por decirles una cosa, ¿verdad? Pero luego nosotros vemos, por ejemplo, Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera Reyes, Segunda Reyes, y dijimos, pues esa es una historia que lleva realmente el tema de la monarquía con el paso de los jueces. Pero se fijan lo que dice aquí, dice, la simplificación del libro de Josué, pero sí todos, porque van narrando de una manera rápida cosas que pasaron por años, muchos años. El texto lo simplifica. Aquí se lo dice en Josué. La simplificación del libro no da garantía de historicidad. O sea, no da garantía de, o sea, porque no es un historiador el que nos está contando. Desde el principio de introducción a la Biblia dijimos, hay literatura, pero no es un libro de literatura. Hay historia, pero no es un libro de historia. Hay geografía, pero no es un libro de geografía. Hay ciencia, pero no es un libro de ciencia. Es teología. Y lo vimos desde Génesis 1. ¿Por qué hay literatura? Porque es un himno. Hay que entender que es un himno. Entonces, los 7 días es el esquema que utiliza el escritor bíblico, que es un sacerdote, porque es un himno litúrgico, y entonces tenemos que saber eso. Pero hay una verdad de fe, que Dios lo hizo todo. ¿Quién vio cuando lo hizo? Pues nadie, nadie. Pero si ustedes van a decir, pero es que lo está revelando, pues está revelando que lo hizo todo. Ahora el escritor va a utilizar un recurso literario para decirlo cómo lo hizo. Pero ese recurso no es histórico, es un himno.
Luego en capítulo 2 se repite otra vez cómo lo hizo, pero tampoco es histórico, es una narración. Entonces, eso es lo que yo tengo que entender en todo lo que es la Biblia, la teología. Pero Entonces, licenciada, también habrá que tomar en cuenta de lo interesante que es para nosotros también conocer la evolución del israelita en sí, porque partiendo de que es el pueblo elegido por Dios, cómo ese pueblo se fue desarrollando con una moral pues que no desarrollada, ¿verdad? Y los valores que ellos tenían como sociedad. Y que pues es interesante a través de los libros estos ir dándonos una idea de cómo era el pueblo de Israel realmente. Porque, por ejemplo, cuando dice que Josué es una continuación del Pentateuco, ¿verdad? Es un seguimiento de lo que se venía narrando. Entonces nosotros vamos viendo toda esa historia, que aunque no sea una historia universal, es una historia del pueblo judío, donde podemos encontrar, eh, si se quiere, figuras de agrandamiento de cuestiones como, por ejemplo, decir que con un trompetazo vienen 30,000 soldados a defender o cosas por el estilo que bueno, sabemos que eso no es posible, pero lo dice la Biblia como una forma de narración. Entonces ahí, Sonia, es donde tenemos que reconocer el género literario. Ajá, Es una epopeya, es está interesante. exagerando y todo, pero usted tiene razón en lo que usted está diciendo. Aunque no es un libro de historia, ahí vamos a encontrar un poco de cultura, de cómo eran los patriarcas nómadas. Vamos a encontrar rasgos que nos van a iluminar en un periodo muy antiguo. Vamos a ir viendo también, aunque no es históricamente, vamos a ir viendo rasgos de esa entrada, y aunque es Dios, es que mire, ahí como el protagonista es Dios, porque es el protagonista en toda la Sagrada Escritura, entonces por eso las cosas se ven magnánimas, porque es Él el que está entregando la tierra, ¿me entiende? Él la prometió y Él la está dando. Entonces se ve eso, todo eso, el paso del Mar Rojo, porque es Dios que está sacando, no es Moisés, es a través, pero es Dios el que lo está haciendo. Entonces, por eso se ven esos rasgos magníficos. Por eso el Salmo va a decir con brazo fuerte, tú nos liberaste con brazo fuerte, tú nos sacaste de Egipto. Bueno, pues ahí no se vio ningún brazo, pues, pero se ve la acción de Dios en la historia. Es lo Exacto. que nosotros tenemos que ver, la acción de Dios en la historia de cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros todavía no logramos eso, pues no es para que se depriman, sino que es que este esfuerzo que ustedes hacen es magnífico, maravilloso, yo los felicito. Les falta leer introducciones para tener más captación, les falta entrar más al texto, que es lo que yo quise hacer en este trimestre, pero yo entiendo la ocupación, el tiempo, pero para que les quede como práctica en la vida. Pero decirles esto, la fe, la esperanza y el amor son acciones del Espíritu de Dios que nosotros llamamos en la Trinidad el Espíritu Santo, pero es la acción trina de Dios. O sea, actúa Jesús, actúa el Padre, el Hijo y el Espíritu. Actúa el Espíritu, actúa el Padre y el Hijo. O sea, no son personas divididas, no son tres personas, pero están unidas. Entonces es la acción de la misma persona. De hecho, el Evangelio de Juan dice eso, que la palabra del principio con la que se fue creado todo se hizo carne. Y esa palabra que se hizo carne dio el Espíritu. Entonces, ahí ven ustedes la conjunción de la Trinidad. Bueno, ese también es un tema teológico, no es un tema matemático, ¿verdad? No es de tres y como de tres que son dos y que es uno. No, es un tema teológico, es la acción dinámica de Dios que crea, cuando crea se da, que redime, cuando redime se da,
y que santifica, cuando santifica se da. Es Dios que se da, porque Dios es amor y se da como amor. Bueno, eso es una comprensión intelectual, razonada. Esa es la razón. Pero luego viene, esa razón tiene que pasar al corazón, al interior. Eso no lo puedo hacer yo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace Dios, pues. Eso no lo hace un maestro, no lo hace la teología. Eso lo hace Dios. Entonces, cuando uno ve esta maravilla y uno lo quiere, con lo que dice el Salmo, haz la prueba y verás. Yo quiero hacer la prueba. ¿Cómo la puedo hacer? No puedo hacerlo. Pues se pide, porque eso es lo que dice Jesús, pida y se le dará. Pero como nosotros pedimos casas, carros, sueldos, puntos, eso pedimos. No pedimos fe, esperanza y caridad, pedimos carros, porque todos tenemos fe, todos somos muy buenos, caritativos, amorosos, bueno. Entonces no pedimos nunca lo que de verdad, y Jesús lo dice, no saben pedir. Por eso, porque lo que nosotros no tenemos que pedir es lo que no podemos nosotros generar por nuestras propias capacidades. La fe no la podemos nosotros generar, tampoco la esperanza y menos el amor. No podemos. Amamos limitadamente, confiamos limitadamente y esperamos limitadamente. Entonces, si nosotros queremos todo eso, pues en procesos se lo pedimos a Dios y como Él quiere que tengamos eso, nos lo da. Y nos lo da si lo queremos con todo el corazón. Entonces, el estudio bíblico es una parte, pero luego viene la meditación, la oración y la contemplación en el texto. Eso ya es otro tema, eso se llama lectio divina, o sea, la lección de la palabra de Dios, cómo la puedo ir a aplicar. Pero por el momento, lo que nosotros hemos aprendido es leer la introducción del libro. Eso nos va a abrir un campo muy grande para entender por qué se va a decir de guerras, por qué. No es historia, son narraciones que parten de un hecho histórico, pero no son narradas históricamente. Fíjense que hay un curso que recibimos que dan claves también para entender la Sagrada Escritura. Y yo, en la clase de la semana pasada, vimos que narración y crónica era algo diferente. Y como yo les estoy dando este texto a ustedes, yo me quedé un poquito confundida, pero dije, nosotros tenemos el libro de crónicas y ahí hay narraciones. Entonces, hice la pregunta, pero no me quedé satisfecha. Entonces, yo investigué. Fíjense, pues, yo puedo hacer una pregunta porque yo también estoy estudiando igual que ustedes. Entonces, yo estudio y pregunto. Y me responden y no me quedo contenta. Entonces, yo investigo. Y entonces, cuando investigué cuál es el problema de crónicas, que el problema de crónicas es que no se llama crónicas. En hebreo tiene otro nombre porque eso se escribió después del exilio de Babilonia. Y el que le puso crónicas es San Jerónimo. ¿Y por qué le puso crónicas? Porque 10 capítulos llevan, los primeros 10 capítulos van genealogías. Pero nosotros ya estudiamos que la genealogía es un género literario que sirve de puente. Entonces, yo ya entendí, pero ya entendí porque yo fui a buscar en lo que yo estoy recibiendo de cursos por qué una crónica y una narración es diferente y nosotros tenemos un libro de crónicas que tiene narraciones. ¿Okay? Entonces yo me puse a investigar y descubrí que el libro no se llama en hebreo, o sea, originalmente no se llama crónicas. Y que San Jerónimo le puso así porque las genealogías, que San Jerónimo pensó que esas genealogías eran pues como una crónica, ¿verdad? Como una historia. Pero hoy ya sabemos con el estudio literario, pues que no, que son un género literario que cuando hay espacios en la historia que no para como ser como por relleno, como rellenar ese espacio de la historia, como vimos Jueces que rellena una parte de la historia como de 200 a 300 años, pues igual Crónicas
que es un texto tardío después del exilio. Entonces, fíjense, eso es lo que falta. Uno estudia, pero uno tiene que investigar un poco y buscar textos católicos. Hoy Google ayuda mucho, pero para encontrar realmente lo que uno busca en Google, tiene que ser específico, tiene que decir católico, católico, porque si usted no pone católico, le salen un montón de textos que no son católicos. Entonces, van a tener otro tipo de interpretación. Entonces, y otra cosa, uno tiene que buscar etimología. Yo empecé buscando eso, etimología del libro de Crónicas. Y ahí me explicaba claramente que no se llamaba así. Entonces, es como para darles tips de ver por cómo es que uno tiene que ir haciendo el estudio, que yo también lo hago, pues, porque yo también estoy estudiando, igual que ustedes, para poder compartir con más personas lo que voy aprendiendo también, ¿verdad? Porque solo se trata de compartir, no se trata de enseñar, porque pues ahí está en la Biblia, solo se trata de leerlo. Entonces, se trata de compartir lo que una persona lee, que tal vez otro leyó. Por eso era la idea que ustedes leyeran y compartieran, ¿verdad? Y eso era el tema de ahora. Sí, Bueno, sí, nos pero quedan, sí. una previa con respecto a lo de las crónicas, que yo lo que investigué es que se remontan incluso a Adán, las genealogías, y que eran importantes para los judíos, ¿verdad? Y tratan la muerte de Saúl y dice que no les importó mucho el reino del norte, sino que exaltar a David como un ser maravilloso y se elimina todo lo negativo de David. Se convierte, dice, en un ser dedicado al culto y, y bueno, pues a ponderar sus cualidades, pero porque está escrito por las personas que el autor posiblemente era del sur, ¿verdad? Del reino del sur. Eso Sí, lo que pasa es que a David se le exalta, eso yo creo que lo platicamos la semana pasada, porque nunca fue idólatra. O sea, él cometió 1000 errores humanos, pero siempre tuvo claramente que Dios era el Señor de su vida. Es lo que estamos hablando. Humanamente somos limitados. No incluso cuando hay en la lectura del domingo, si ustedes fueron a misa, ¿se acuerdan cuál fue la lectura del domingo del Evangelio? Dar a César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Muy bien. Y entonces se le acercan a Jesús y le dicen, maestro bueno, sabemos, y le dicen una serie de piropos, ¿verdad? De que sabemos que tú no ves pues lo que las personas piensan, opinan, sino que de verdad tienes la sabiduría de Dios. Bueno, estoy parafraseando, ¿verdad? Entonces le preguntan, pero no en el de Mateo, pero en el otro, dice, ¿por qué me llamas bueno? Fíjense. Entonces, es interesante, ¿verdad? Que solo Jesús, Dios es bueno. sí, porque Jesús dice, bueno solo es el Padre. También a nosotros, ay, qué alegre que hay, tan buena que es no sé quién, ¿verdad? Nosotros somos felices por eso. Es decir, nosotros tenemos que ir dándonos cuenta de todo ese lenguaje y de todos esos recursos que se utilizan. Pero esos son tecnicismos que, como dice Sonia, ayudan porque son herramientas y me van a ayudar a comprender mejor el texto. Pero luego yo tengo que entrar el texto desde otra perspectiva, porque la técnica solo me va a ayudar para comprender el texto, pero el texto es el que me va a alimentar a mí. Entonces, para eso tengo que ayudarme para leer la introducción, las notas de pie de página, los comentarios, porque son textos muy antiguos que ya se los he leído varias veces, pues fueron recopilados, fueron mezclados, hay mucho trabajo, lo cual no significa que no sea revelado e inspirado, ¿verdad? Porque es canónico. El hecho de decir que son canónicos y que están aquí dentro de la escritura es que todo lo que está aquí es revelado e inspirado.
todo, absolutamente todo. Pues que hay cosas que en la cultura de esa época se acostumbraba, como las concubinas, pues, pero estamos viendo una cultura de una época y así hay que entenderlo. Bueno, entonces, les encargo, por favor, que en el chat privado, porque ya saben que al padre no le gusta que estén mandando cosas al chat del curso. Entonces, al chat privado, Minor ya me mandó su calificación. Ustedes me mandan su calificación de sus dos cursos, pero eso solo es una parte, ¿verdad? Porque aparte tuvimos los conversatorios que tuvimos a lo largo del trimestre y la participación que han tenido, que también tiene una nota. Entonces, la que va a hacer la diferencia es la que ustedes van a ponerse en esto último que acabamos de hacer. Entonces, Ok. ya Minor ya me lo mandó y si ustedes me lo mandan, por favor, háganlo en el personal. ¿De 1 a cuánto, licenciada? Pues si van a calificar de 1 a 10 o si van a calificar de 1 a 100, como ustedes quieran. Ay. El hecho es que me lo mandan al particular, por favor, y los exhorto para que continúen pues el año entrante, si Dios nos da vida, que sigamos formándonos. No es fácil. Yo sé que a ustedes hacen muchos esfuerzos. Yo trato de no exigir mucho, pero sí quiero que de verdad pues tengan las herramientas a su alcance para que ustedes mismas sean autodidactas y ustedes vayan enriqueciendo los temas que por horario, por tiempo no se puede pues avanzar más. Vean, por ejemplo, hoy que hemos platicado, si así lo hiciéramos cada clase, pues no avanzamos, ¿verdad? Entonces, pero es muy enriquecedor trabajar así porque nosotros vamos pues preguntando, nos vamos inquietando, vamos buscando, investigando y es muy, muy hermoso realmente el mundo de la Sagrada Escritura y la teología. Es un tema preciosísimo. Así es que los sigo exhortando para que se animen a continuar, que inviten a otras personas para que vayan entrando a primer año, porque si no nos van a cerrar el curso bíblico, porque ya ven cuántos empezaron y cuántos terminan, pero es importante que la gente se entere, pues, que está este curso, este diplomado, y aunque no es mucho, porque realmente es cosas muy elementales, pero en algo sirven, ¿verdad? Para ir comprendiendo algo del misterio de Dios. Así es que no sé si algo más, nos queda 1 minuto y medio. Solo recordar que con el valor que tienen los libros históricos para nosotros realmente es que conocer a Jesús, ¿verdad? Que ellos nos lo van presentando hasta llegar a él. Eso Sí, me es parece muy un importante. poquito conocer la cultura de Jesús, las costumbres, sobre todo ya en los libros de Esdras, Nehemías, Crónicas, que básicamente son libros muy cerca, 200 años antes de Jesús. Entonces son libros, uno entiende ahí por qué el judaísmo está tan hermético en el tiempo de Jesús. Bueno, son Cómo cosas lo que cambia él, ¿verdad? sí. Cómo cambia Jesús todo lo que ellos traían. Bueno, Gracias, entonces, licenciada, por todo su esfuerzo, porque usted sí ha Gracias. tratado de que profundicemos de verdad. pues Ajá. ahí sigue su Biblia para que ustedes sigan leyendo las introducciones, vayan sacando sus notas. Así el año entrante no entramos en cero. Muchas gracias, licenciada, por todo su Pero para- esfuerzo. Gracias. Ustedes, a Y tan ustedes. solo cuando usted habla nos inspira, increíble, porque uno dice, wow, cada vez me doy cuenta que sé menos, ¿verdad? Y eso hace que uno quiera aprender más, ¿verdad? Pero Y usted sobre mejor todo, que nadie sabe, Loti, que igual recibimos otro curso allá y había tampoco sabemos todo. ah, Estamos pero, aprendiendo. pero siempre nos inspira, muchas gracias, sí, realmente A que sí. ustedes, muchas gracias. Dios la Entonces, Gracias, bendiga, licenciada. a Gracias, ustedes, gracias licenciada Minor. Margarita, a ustedes, gracias. Ya. Y sobre todo, gracias a Dios que nos convoca, ¿verdad? Gracias a Él. Sí.